Ciudad FM 90.5. 9 de la mañana, 31 minutos en la República Argentina, 11 grados la temperatura, una mañana fría es la que tenemos en la provincia de Mendoza, lo propio en el departamento de Rivadavia, 9 la sensación térmica, el cielo despejado con algunas nubes que andan dando vueltas por ahí, pero vamos a llegar a una máxima de 24 grados. Cuarentena, día 32 en la República Argentina, 3.144 casos, 151 muertos. De la economía se vuelve, de las muertes no, dijo en algún momento el presidente Alberto Fernández, que ya ha firmado más de 30 DNU. Prisión domiciliaria a Vudú. Hugo Moyano es un dirigente gremial ejemplar, manifestó Alberto. Reperfilamiento de la deuda con acreedores. Pedido de libertad para el hijo de Lázaro Báez. Rechazo a la prisión domiciliaria de Jaime. Esta es una buena noticia. Gordito Lechoso es lo que publicó en su cuenta de Twitter refiriéndose a Jonathan Viale, uno de los periodistas para mí más prestigiosos que tenemos hoy en la República Argentina. Sobreprecios en la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social. Programa de testigos protegidos para los casos de corrupción concluido. Empresarios miserables. ¿Se acuerdan de esa frase que expresó Alberto? Dos poderes inactivos, el legislativo y el judicial. ¿Esto qué ha hecho? Que hoy tengamos un presidente con un empoderamiento, yo no sé si pone en riesgo la gobernabilidad de algunas provincias que están sometidas a la presión del gobierno nacional. Y ayer el presidente dijo: la pandemia obligará a un Estado sin corrupción. Más o menos para presentar la introducción de con quién vamos a hablar, y es el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo. ¿Cómo le va, Alfredo? Hugo Lombardi lo saluda, el gusto de escucharlo. Hola, hola. Sí, lo escucho. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Nos escucha, Alfredo? Buen día. Bueno, se nos cortó la comunicación. Lo teníamos en línea al diputado nacional Alfredo Cornejo. Mientras Susana lo recupera, vamos a dialogar un ratito. Le vamos a hacer algunas preguntas a Alfredo Cornejo. Hoy es el hombre más mediático que tiene el radicalismo y también de alguna manera podría decirse la oposición, porque se ha convertido en el crítico principal del gobierno de Alberto Fernández, cuestionando que tenemos una economía estancada, haciendo referencia también a cómo no va a trabajar el Congreso. Hay que cambiar una reglamentación interna y nada más que eso. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner ha pedido a la Suprema Corte que esto empiece a funcionar cuando la facultad es directamente de los diputados, de los senadores, que de manera presencial son ellos los que tienen que definir este cambio de la reglamentación interna. Cuestiones que están ocurriendo en la República Argentina. Ahora sí hemos recuperado la comunicación y esperemos que no se corte. Y si hay otra cosa para decir en esta introducción que yo hacía, la economía estancada, con una gran cantidad de pymes que ya anunciaron no le pueden pagar el sueldo a sus empleados. Ahora sí lo saludamos. ¿Cómo le va, diputado Cornejo? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. Hola, Hugo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, no sé ¿Cómo si andan alcanzó a ustedes? escuchar algo de la introducción para ir metiéndonos en la charla. Sí, escuché. Bueno, sin duda, así es. Esta estrategia sanitaria de cuarentena tiene un unánime apoyo, pero tiene muchos huecos que hace sobre la economía. Muchos huecos no, yo diría apagar la economía es un crimen, ¿no? Realmente
trae dificultades enormes que van a derivar en crisis social. Y la verdad es que si se hubiese tomado con antelación, lejos de lo que se dice, si se hubiesen hecho los testeos masivos que requiere esta situación, si hubiésemos tenido más información adecuada y se hubiese producido esa información, hoy tendríamos muchísimas actividades funcionando. ¿Usted dice que es falsa la información que ha dado el gobierno? Mire, los testeos masivos que ha hecho, por poner países, Alemania, un país que se ha organizado muy bien, o Corea, o tantos otros, pero sin ir muy lejos, aquí nomás en Chile, del otro lado de la cordillera, los testeos son infinitamente superiores a los que se han hecho en Argentina, y eso permite, sin duda alguna, poder abrir muchas más actividades y no tener a todo el mundo encerrado invirtiendo la carga de la prueba, es decir, todos estamos enfermos hasta que demostremos lo contrario, ¿no? Entonces, ha generado una situación que es una parálisis económica que a quienes somos empleados del Estado y no cumplimos las funciones básicas y sustantivas de estos tiempos, salvo médicos, enfermeros, policías, etcétera, bueno, la parálisis no nos afecta tanto, pero a quienes tienen que ganarse el peso día a día trabajando, a las empresas, a los dueños de las empresas, a los empleados de las empresas, al cuentapropista, al profesional independiente, al peluquero, a la manicura, al al monotributista, a todos ellos que si no facturan no tienen ingreso, les está haciendo un agujero enorme y eso va a ser pérdida de empleo. Hay gente que va a ir a la quiebra, y va a quedar mucha gente en la calle y esto no puede seguirse desarrollando así. Si no se produce más información, mucha más información, vamos a tener paralizado hasta que llegue la vacuna, y la vacuna la verdad que no tiene miras de estar en un corto plazo disponible, ¿no? Diputado, usted en los últimos días, fue el título después de una nota que le realizaron en Diario La Nación, dijo que este gobierno utiliza la pandemia para esconder las miserias del kirchnerismo, pero el que gobierna es Alberto Fernández. ¿Usted lo reconoce como presidente Alberto Fernández o por qué dice que la pandemia se usa para esconder las miserias del kirchnerismo? No, por supuesto, que el que gobierna es Alberto Fernández, pero yo no veo ninguna diferencia. ¿Qué miserias son? A ver, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos, que es el secretario de Derechos Humanos del gobierno, pide la libertad del hijo de Lázaro Báez. El secretario de Derechos Humanos presenta un informe para que le den prisión domiciliaria a Ricardo Jaime. Ricardo Jaime es un funcionario condenado por hecho de corrupción, pero un confeso funcionario. Quiero decir que él confesó haber recibido una coima y tiene una condena, y el secretario de Derechos Humanos está pidiendo que lo dejen ir a prisión domiciliaria. El secretario de Derechos Humanos del gobierno, no es la justicia la que resolvió vudú en el medio de este clima de pandemia y de unidad nacional, de que todos ponemos el cuerpo en esta, la oposición apoyando, la gente haciendo un esfuerzo enorme, insisto, los del sector privado, que trabajan menos, la mayoría del sector privado trabajan menos de lo que trabajaban o no trabajan nada y por lo tanto no facturan, haciendo un esfuerzo enorme, y sin embargo el gobierno en ANSES, que está manejado por el kirchnerismo, designa a los gerentes políticos de las oficinas de ANSES, en todas reconocidos por el jefe de ANSES, 85 designaciones, pero en trámite muchísimas más en cada una de las oficinas que están cerradas. Y sin embargo siguen designando cargos políticos, y el sector privado tiene la obligación de pagarle el salario a los trabajadores sin trabajar. Todos esos abusos
todas esas arbitrariedades se hacen en nombre de la pandemia y de que estamos en guerra contra el virus. La verdad que es con todas esas, es el gobierno el que las hace. Es ¿Qué decir, importa? es decir que para usted, Alberto y el kirchnerismo son lo mismo. Bueno, están gobernando juntos, ¿no? Yo no veo más esa diferencia, ¿no? Ahora, el No silencio de veo de ninguna Cristina, manera. sí, ahora, el silencio de Cristina, ¿es una estrategia del propio gobierno o el kirchnerismo está buscando romper con Alberto? No, yo no veo ninguna ruptura con Alberto, ni veo, eh, y la verdad que yo no tengo información sobre lo que hace el partido del gobierno, más que la pública que hay. Yo los veo trabajando juntos. Si yo fuese presidente y el secretario de Derechos Humanos de mi gobierno le pide la libertad a Lázaro Báez, al hijo de Báez, y pide prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, yo lo he hecho inmediatamente, lo he hecho patada al secretario de Derechos Humanos. Y Alberto Fernández no lo ha echado, ¿no? Entonces, si yo fuese presidente y en ANSES lleno de cargos políticos, cuando en realidad las oficinas están cerradas, se pueden hacer trámites telefónicos para muy pocos trámites. Por ejemplo, el certificado de educación, ese que otorga ANSES, que hay que ir a buscarlo, hay que certificar en la escuela la asistencia del niño a clase y luego llevarlo a ANSES y demás, es un trámite presencial. Las nuevas jubilaciones, las nuevas pensiones es un trámite presencial. Y las oficinas están cerradas, y sin embargo nombramos un cargo político. ¿Para qué nombramos cargo político? Si las oficinas están cerradas, que no puede funcionar. ¿Por qué nombrarlo ahora en el medio, en marzo y abril, en el medio de la pandemia? Nombrar más cargos en el Estado cuando el sector privado, los cargos en el Estado se pagan con impuestos, con impuestos del sector privado, mientras el sector privado no está facturando. Se entiende que aquí hay un abuso, ¿no? Detrás de que la gente está asustada, tiene miedo, miedo razonable al virus, a enfermarse, a que se enfermen los viejitos de la casa, a que en el medio de ese miedo se aprovechan para hacer estas cosas. ¿Y Arroyo lo hubiera echado usted también si fuera presidente? Mire, yo creo que las licitaciones de desarrollo social y las licitaciones en el Estado también es un abuso. Ahora, las licitaciones muchas veces no están en manos de los ministros. En este caso, terminaron echando a 15 funcionarios debajo. Ahora, la pregunta que hay que hacerle a Arroyo, ¿por qué los designó? Bueno, porque hay una alianza entre el grupo de Alberto y el grupo de Cristina, y volvieron al Ministerio de Desarrollo Social los mismos que estuvieron con Cristina antes, a Desarrollo Social. Entonces, la culpa de Arroyo está en haber estado mal rodeado. ¿Y por qué se dejó rodear con gente que compra con 40% más de sobreprecio los fideos o el aceite, aprovechándose también de la pandemia, ¿no? Alfredo, ¿cuál es el verdadero presidente? ¿El que gobierna y postea un tuit diciendo gordito lechoso a un periodista como Viale? ¿El que dice que Moyano es un ejemplo de dirigente gremial? ¿O el que se saca una foto, por ejemplo, con Larreta y Morales? Bueno, yo creo que es la ambigüedad de este tiempo, ¿no? Esa ambigüedad en el medio de resolver la pandemia vale todo, son los abusos. A todos nos gusta que trabajen en forma conjunta Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta. Nos parece un buen ejemplo. Ahora, que alguien diga que Moyano es
es el ejemplo. Dirigente sindical se da de patadas con que oposición y oficialismo trabajen juntos. Moyano es el que ha logrado que la logística en la Argentina sea mucho más cara que en Chile, al lado. Ha logrado que hayan desaparecido y no se hayan repuesto los ferrocarriles, que es un tema clave en cualquier país, desarrollado o no desarrollado. La logística del ferrocarril es infinitamente más barata que la logística de los camiones. Y no es una cosa menor, porque los productos tendrían un costo inferior para el consumidor por estos sobrecostos que ha generado el poder que ha tenido Moyano en todos estos 15, 20 años. Se entiende que tomarlo como ejemplo es justamente tomar como ejemplo inflar los costos logísticos de la Argentina, ¿no? ¿Es peligroso este empoderamiento que tiene hoy el presidente? Digo, puede llevar a que las provincias estén presionadas por el tema de los recursos. No le quepa la menor duda que es peligroso. Acá se ha empoderado y dependemos todos de su buena fe, ¿no? El punto es si no tiene buena fe, ¿en qué estado quedamos? Si no hay buena fe, ¿no? ¿En qué estado quedamos todos si no hay buena fe? Y, por ejemplo, vamos a los recursos. Ustedes saben que el Estado se financia de los impuestos. Los principales impuestos son nacionales. El IVA, el IVA, bienes personales y ganancias son los impuestos nacionales más importantes, más los derechos de exportación, es decir, las retenciones a las exportaciones. Esos 4 impuestos financian buena parte de los gastos del Estado, además de las contribuciones patronales que financian obras sociales y jubilaciones, ¿no? Contribuciones patronales y las contribuciones de los empleados. De esos 4 impuestos, 3 se coparticipan a las provincias: ganancias, bienes personales y fundamentalmente el IVA. Cuando se cae la actividad, el IVA, bienes personales y ganancias, caen caen junto con la caída de la actividad. Ahora que está apagada la economía, prácticamente el único que está tributando impuestos son los supermercados, algo las estaciones de servicio, muy poca gente, muy pocos actores económicos pagando impuestos. Se ha derrumbado la recaudación nacional y paralelamente se ha derrumbado la recaudación de las provincias, que cobran ingresos brutos, sellos, no se hace ninguna venta de autos, ni de camionetas, ni de nada, sellos, automotores inmobiliarios, el que no lo pagó antes, si lo pagó anual, hoy día no lo va a pagar, que fundamentalmente financia a los municipios. Esta caída de la recaudación le genera una falta de financiamiento a las provincias, también a la nación, me dirá usted. Sí, es cierto, pero resulta que la nación tiene la facultad de imprimir billetes y las provincias no lo tienen, ni los municipios, con lo cual esta caída de la recaudación lo que hace es básicamente darle solo fuente de financiamiento a la nación y a las provincias no. Entonces la nación se ha vuelto mucho más poderosa, infinitamente más poderosa que cualquier provincia, porque tiene la máquina de imprimir billetes. Entonces, todo el poder lo tiene la nación y las provincias están a sus rodillas, ¿no? Arrolladas frente a la nación. Y la nación les va a tirar en cuentagotas por esa impresión, esa nueva emisión de billetes. Además de que la emisión de billetes, ya saben ustedes, no es un financiamiento genuino, puede traer inflación, hiperinflación, por imprimir sin respaldo, no lo va a coparticipar a las provincias como
correspondía a la recaudación automáticamente, ¿no? Entonces tenemos un presidente superpoderoso, un gobierno nacional superpoderoso que tiene los únicos recursos que hay, que no son genuinos en su origen de financiamiento, pero los tiene a su disposición, y las provincias no pueden hacer nada más que esperar de la nación ese financiamiento. Y paradójicamente, en la fase 3 de la pandemia, que es cuando haya muchos infectados y el virus circule internamente en las provincias y en la provincia de Mendoza, por ejemplo, resulta que el que tiene las herramientas para atender la pandemia en esa fase 3 son las provincias, que son las que tienen hospitales y centros de salud, algún que otro municipio, pero básicamente la provincia. Y resulta que no va a tener financiamiento. Lo que no haya hecho en todo este tiempo, lo que no haya acumulado en todos estos años, pero básicamente en materia de barbijos, de implementos para los médicos, para los enfermeros, etcétera, lo que no se haya hecho, va a haber un desfinanciamiento de las provincias en todos los meses sucesivos. Difícilmente le va a costar a la provincia pagar salarios, cosa que estábamos al orden y en tiempo y forma toda la provincia y todos los municipios, y va a empezar a resentir justo en el momento más álgido de la pandemia, ¿no? Alfredo. Así que no es bueno apagar la economía así como se ha hecho. Todas las razones y esa dicotomía, salud o economía, no es cierto, es decir, no es cierto, es salud y economía. Y hacer eso es solo asustar más a la gente, es decir, prefiero 10% más de pobre, como dijo el presidente, que 100.000 muertos. Es una barbaridad, Hugo, es una barbaridad. Primero que no van a haber 100.000 muertos por coronavirus, obviamente, ¿no? Mueren en el país alrededor de 330.000 personas por año, ¿no? Pero 100.000 muertos por coronavirus difícilmente hay, así que esas declaraciones del presidente lo único que hacen es meter mucho más miedo. Y tener 10% de pobre va a colapsar el sistema sanitario, Hugo. El 10% más de pobre es más desocupación, la desocupación trae depresión, es una enfermedad que puede llevarnos a la muerte por por problemas cardíacos, etcétera. La mayor pobreza agrava los problemas de diabetes, la mayor pobreza agrega problemas de nutrición, con lo cual el sistema sanitario se va a colapsar y las provincias van a estar sin recursos para ese momento, ¿no? Que es lo que viene por este apagón total de la economía, ¿no? Hablemos del rol del radicalismo, porque usted, como autoridad máxima a nivel nacional del Partido Centenario, es un poco el que critica las debilidades y errores de este gobierno y visibiliza las cosas que no se están haciendo bien. Pero en Mendoza, el gobernador Suárez, un poco que se lo nota condescendiente con el gobierno que conduce Alberto Fernández, y hasta Ulpiano Suárez, que tuvo una comunicación a través de videoconferencia con el propio presidente. ¿Considera que eso no le puede traer, su accionar de crítico, de visibilizar los problemas del gobierno, no le puede traer consecuencias a la provincia, al gobierno que conduce Suárez? No me detengo ni a pensarlo en esos términos, lamentablemente, pero explico por qué. Primero porque creo que el gobernador Rodolfo Suárez está haciendo bien las cosas, está muy encima de la estrategia. De hecho, Mendoza tiene más test que muchas otras provincias. De hecho, en Mendoza todavía no está certificado y probado que esté circulando el virus internamente, sino que todos los contagiados han sido por contacto directo por alguien que lo trajo de afuera, o por alguien que lo trajo de afuera. Es decir, esos son todos los casos que se tienen, ¿no? Está gestionando bastante bien la situación del manejo del Estado, está animándose a tener algunas
propuestas de aperturas más amplias. Y esa reunión de Ulpiano es con un montón de intendentes de capitales de provincia, no veo ningún tema particular allí. Pero no me atrevo ni a pensar que yo tengo que estar callado y no decir nada, porque mi rol, el rol de Rodolfo Suárez es gestionar la provincia y hacerlo de la mejor manera y coordinar con el presidente y coordinar con el gobierno nacional una estrategia nacional que tenga impacto sobre la provincia. Ahora, mi rol es dar otra mirada y señalar cuando hay algún error en la estrategia del gobierno nacional. Si no cumplo ese rol, estaría faltando a mi función. ¿Y por qué? Porque, Sí. porque ¿cuál sería la otra alternativa? ¿Por qué no me atrevo ni a pensarlo? ¿Cuál sería la otra alternativa? ¿Quedarse callado? Decir que no, que lo hicieron bien en hacer pocos testeos, no, que hicieron bien en apagar la economía porque es mejor tener 10% más de pobres que 100.000 muertos. Yo tendría que quedarme callado ante todas esas cosas y me parece que si ese es mi rol, yo estaría sin duda traicionando la voluntad de la gente que me apoya, que me apoyó, y que requiere una visión distinta. Esto es democracia, sino democracia y libertad. Lo estoy haciendo a favor de la sociedad, contribuir con una mirada distinta. Quedarse callado no estaría contribuyendo con la sociedad. No es un beneficio personal hablar o no hablar. Es en función del mejor funcionamiento de la sociedad que se dé otra versión, ¿no es cierto? Y cuando el presidente Fernández se dirige a la UCR y siempre hace mención del nombre de Mario Negri, ¿cree que lo está provocando? ¿Lo toma así usted o no? Ya, creo que son pequeñeces, pero a mí me da igual si lo hace por eso. La verdad que desconozco yo cuál es sus intereses para hacer eso, y la verdad que es un dato para mí anecdótico, no le veo importancia a eso. ¿Le han solicitado ustedes al presidente una reunión por parte de la Así oposición? es. ¿Y qué le van a proponer? Nosotros hemos elaborado, una serie de economistas y demás, una serie de 30 medidas económicas y fiscales que favorecerían a la actividad privada, que es en el marco de distribuir los fondos acumulados de ATN y que no los maneje discrecionalmente el gobierno nacional, y que de alguna forma coparticipe a las provincias la emisión de dinero, digamos, en la misma forma que se debería distribuir la recaudación si existiera esa recaudación, en términos normales, por ejemplo, a diciembre del 2019. Y otra serie más de propuestas que estamos esperando la reunión para visibilizarla junto con ella, ¿no? En una reunión con el presidente nosotros ahí queremos expresar esas medidas. Si esa reunión sigue sin concederse, en la semana que viene o la otra, nosotros vamos a presentarla en una conferencia de prensa, todas esas medidas, y se la vamos a ofrecer al presidente en público, aunque no nos reciba. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Hay una mesa de diálogo, de discusión? Y si hay, ¿quiénes la componen? Domingo a las 11 de la mañana tuvimos una reunión virtual de todos los integrantes, donde estuvimos analizando estas medidas domingo pasado, y así sucesivamente estamos en reuniones, organizando la tarea de oposición, pero también colaborando en ideas, haciendo muchas reuniones con profesionales que nos aportan y contribuyen con medidas. Tenía una reunión virtual a las 10 de la mañana. Sí, la última, y le agradezco la charla. Se acerca el 1 de mayo, Alfredo, y usted hizo hincapié en su último mensaje de cómo dejaba la provincia. ¿Qué imagina que vamos a escuchar por parte del gobernador Suárez? Bueno, la verdad que desconozco el tenor del discurso, pero me imagino cómo es Rodolfo, que es muy sensato y muy equilibrado en sus apreciaciones, que pondrá mucho hincapié en la coyuntura. Él ha tenido la mala suerte de haberle tocado
de haberle tocado estos tiempos de pandemia, que han trastocado cualquier plan que él pueda haber tenido para sus 4 años de gobierno. Me imagino que irá por ese lado, ¿no? Alfredo, le agradecemos la atención. Que tenga buen día. Gracias. No, por favor, un saludo para usted, pero sobre todo su equipo y Bueno, a toda la audiencia del Este, que sé que lo escucha, y de Rivadavia en particular. bueno, le voy a dejar la última. Alguna vez alguien que integró el gobierno escolar de Rivadavia, el profesor Capone, hace mucho me dijo que Cornejo iba a ser gobernador, antes que lo fuera, cuando era intendente Godoy Cruz. Y no hace mucho me dijo que iba a ser presidente. Vamos a ver si se cumple con eso. Gustavo es muy buen historiador, pero la historia es para atrás. Ya cuando proyecta para adelante vaya a saber. Pero bueno, si acertó en la de gobernador. ¿Por qué no puede acertar en la de presidente? No creo eso. No creo. Bueno, les mando un saludo. Gracias, hasta un cualquier saludo momento. especial. Gracias. El diputado nacional Alfredo Cornejo, que es presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Bueno, intentando por ahí, habla en todos los medios prácticamente, lo hemos visto durante estos días, y recurriendo a las consultas que se van presentando de alguna manera con distintas preguntas, pero con la misma respuesta. ¿Cuál era la intención? Y hacer cosas que por allí no se hayan escuchado, como algún título que tiró. Cristina Alberto es lo mismo. Dijo que Cristina y Alberto son lo mismo. Que no hay diferencia, por eso es cuando habla de las miserias del kirchnerismo que se utilizan durante esta pandemia. Bueno, cómo saldría adelante la economía del país, que no sirve que esté estancada, adormecida, detenida. Bueno, la verdad, una interesante charla que hemos mantenido con el diputado nacional. Hoy se ha transformado en el crítico número 1 del radicalismo, y también lo podemos definir de la oposición, que hace declaraciones fuertes y visibiliza las cosas que por ahí él considera no está haciendo bien el gobierno de Alberto Fernández. 10 de la mañana, 3 minutos.